yo me puse a estudiar con cierto detenimiento cuáles son las leyes por las cuales, digamos, se determina el mecanismo por el cual se tiene que subir el salario mínimo y cómo ha venido evolucionando eso. La primera impresión que uno tiene es que el salario mínimo subió mucho. Y efectivamente eso es así cuando lo comparamos con otros países europeos. Claramente el incremento de España en los últimos 5 años ha sido del 47%, muy superior a la media de países avanzados que ronda el 30%. Pero digo, ¿qué base tiene este incremento? A ver, por un lado, el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores habla específicamente de este tema, de la actualización del salario mínimo, que el gobierno la tiene que hacer previa consulta con los agentes sociales, es decir, patronal y sindicatos, pero teniendo en cuenta la inflación, la productividad, el estado general de la economía, y nombra un cuarto punto que es un resabio marxista que dice la participación del trabajo en la distribución de la renta nacional, pero eso no lo entienden ni ellos mismos, entonces por eso nunca lo mencionan. Además, es una torpeza ese punto, porque si el gobierno tiene que fomentar el incremento permanente de la participación de los salarios en la distribución de la renta general, al final eso solo se puede hacer a costa de las ganancias empresariales. Entonces, si al final es todo salario, si no hay ganancias, no hay inversión y entonces deja de haber asalariados. O sea, es tan tonto ese punto que no lo mencionan ni siquiera los socialistas. Pero la cuestión es que uno llega a la conclusión de que el gobierno subió el salario mínimo sin tener en cuenta estas recomendaciones no solo recomendaciones, lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores, porque el incremento del salario mínimo fue 30 puntos porcentuales mayor que la inflación. Entonces uno puede decir, bueno, pero a lo mejor la productividad es que subió mucho. No. Si tú miras 34 países avanzados, o sea, no solo de Europa, sino también Estados Unidos, Australia, Japón, Corea, bueno, la productividad en España fue el país donde peor evolucionó, porque desde el 2018 hasta ahora la productividad por persona ocupada ha caído en España un 4%, cuando en el resto de países ha subido hasta 15, 20% en algunos casos. O sea, el peor país. Pero justamente el país donde peor evolucionó la productividad es el segundo país que más aumentó el salario mínimo por encima de la inflación. O sea, una desproporción que no ocurre en ningún otro país. Solamente se acerca un poco Grecia, pero con una desproporción, como te digo, menor. Y en cuanto al estado general de la economía, tampoco lo ha tenido en cuenta, porque la economía tardó más que el resto en recuperarse de la pandemia. El sector público tiene las cuentas en permanente déficit, como siempre digo, hace 16 años que España paga todos los intereses de la deuda con más deuda, la deuda pública es gigantesca, la tasa de paro es la más alta de Europa, etc. Por lo tanto, la subida del salario mínimo hasta ahora ha sido ilegal en el sentido que no ha tenido en cuenta lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores. Pero hay una segunda ley que hay que tener en cuenta, que es la Carta Social Europea, que para España pasó a ser ley desde 2021. La Carta Social Europea es antigua, se hizo en el año 1961, pero está ratificada y convertida en ley desde el 2021. La verdad que la Carta Social Europea también es un gran brindis al sol, porque específicamente el salario mínimo no dice nada, y no dice nada porque hay países que ni siquiera tienen salario mínimo, como Italia, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Pero hay un documento que define la interpretación que se hace de la Carta. ¿Quién es el que interpreta la Carta Social Europea? El Comité Europeo de Derechos Sociales. Bueno, ese comité ahora está integrado por 15 personas, de las cuales solo una es economista, los demás son todos expertos en derechos humanos y en legislación laboral o en legislación de la seguridad social. Bueno, ya de mano es increíble que España haya convertido en ley
una cosa que se tiene que interpretar de acuerdo a ese grupo de personas, porque además es una interpretación que va cambiando. El punto es que el gobierno te viene diciendo que la Carta Social Europea dice que el salario mínimo tiene que ser equivalente al 60% del salario medio. Y eso es falso, porque lo que dice la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales es que el salario mínimo neto debe ser equivalente al 60% del salario promedio neto. Y ahí estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que gana el salario mínimo en España se le retiene alrededor del 3%, varía un poquito en distintas comunidades autónomas. Y a una persona que gana el salario medio, que es alrededor de 1.800 euros, se le retiene cerca del 15%. También varía un poco entre comunidades autónomas. Entonces, si tú estás hablando del 60% de 100, que es el salario bruto, es una cosa, pero si hablas del 60% de 85, que es el salario neto de IRPF, es otra cosa. Entonces, el primer punto es, hay que tener en cuenta los salarios netos. Acá el gobierno jamás habla de salarios netos. El segundo punto es que el comité no promueve que los países automáticamente pongan el salario mínimo en el 60% del salario medio como una regla, insisto, automática, mecánica. No. Lo que te dicen es que el objetivo de la Carta Social Europea es buscar una remuneración razonable que permita un nivel de vida decoroso. Pero dice, no solo hay que tener en cuenta el salario, sino también otros elementos. Por ejemplo, si un trabajador tiene que pagar o no en la seguridad social para atender su salud. Por ejemplo, si tiene que haber copagos o si tiene que tener un seguro privado. Y si tú tienes en cuenta que a través de las cotizaciones sociales cualquier empleado tiene acceso a un seguro de desempleo, a un seguro de jubilación, a un seguro de accidentes, a un seguro de salud, a un seguro de incapacidad, a un seguro de vida, en el sentido que también puede dejar una pensión de viudedad o de orfandad a sus hijos si los tuviera. Todo eso son cosas que mejoran evidentemente el nivel de vida, porque si no existieran, esa persona tendría que contratar esos seguros de manera privada o carecer de esos servicios. Pero el caso es que con una cotización del alrededor del 6%, de 1.080 euros, es decir, alrededor de 70 euros, una persona accede a todos esos, es decir, cosas que contratadas en el sector privado sería mucho más caro. Y sin embargo el gobierno jamás menciona este punto y por lo tanto no lo tiene en cuenta. Incluso el Comité de Derechos Sociales dice que un salario mínimo neto equivalente al 50% del salario promedio neto podría valer para cumplir con lo que manda la Carta Social Europea si se tienen en cuenta estas otras cosas. Y otra cosa que el gobierno no te menciona es que en cualquier caso ese salario mínimo tiene que ser claramente superior a la línea de riesgo de pobreza. Entonces tú miras los datos y encuentras que los 1.080 euros son un 45% superiores a la línea de riesgo de pobreza. Supera ampliamente lo que pasa en otros países. En la media de países europeos que tienen salario mínimo, el salario mínimo supera la línea de pobreza en un 35-36%. Lo que te quiero decir es que Yolanda Díaz va a volver a aumentar el salario mínimo cuando en realidad, desde un punto de vista jurídico, no hace falta. Por lo tanto, la subida del salario mínimo va a ser fuera de la ley. Yo insisto en un punto, no es que a mí no me guste que le suban el salario a la gente, a mí me encanta que le suban el salario a la gente. Lo que digo es que si el salario no está respaldado por una productividad, eso no es un salario, es simplemente arrebatar parte del beneficio o del margen de la empresa para dárselo al trabajador. Y eso simplemente es insostenible, porque va a llegar un momento en que la empresa no lo va a poder pagar y entonces el trabajador se va a quedar sin trabajo. Esta señora, como es comunista y odia a las empresas porque cree que son explotadores, ella cree que hace un acto de justicia al tratar de arrebatarle más a las empresas. Pero yo lo que digo es que eso simplemente es una historia que va a terminar mal. De hecho, de 2018, en que se empezó a aumentar de manera exagerada el salario mínimo,
el empleo en tareas elementales, que son personas que en general cobran el salario mínimo, porque son tareas de muy baja productividad, se ha ralentizado. Entre 2013 y 2018, es decir, antes de que se politizara el salario mínimo, el número de ocupados en tareas elementales y no elementales crecía más o menos a la par, alrededor de un 13% en esos 5 años. Pero de 2018 hasta aquí, cuando, como digo, el salario mínimo se politizó, se transformó en una herramienta de política y de demagogia, el número de ocupados en tareas elementales solo creció un 3% y en cambio el grupo de personas trabajando en tareas no elementales aumentó casi un 10%. Por lo tanto, si hubiesen seguido creciendo a la par, es decir, si el salario mínimo no se hubiese politizado, hoy habría 163.000 personas aproximadamente más trabajando. Y como esas personas que no están pudiendo trabajar porque no las contratan, porque el salario mínimo es demasiado alto para las posibilidades de la economía, es que España tiene la tasa de paro juvenil más alta de Europa y duplica la media europea. La tasa de paro juvenil es del 28%. ¿Y qué tiene que ver los empleos elementales con el paro juvenil? Porque la gente menos capacitada evidentemente son normalmente los más jóvenes porque no han tenido tiempo de capacitarse. Tienes que tener en cuenta que el salario mínimo de 1.080 euros, si tú estás en Madrid, donde el salario promedio es 2.200 euros, te puede parecer bajo. Pero si tú estás en Canarias o estás en Extremadura, donde el salario medio no llega a 1.500 euros, el salario mínimo es muy alto y es muy difícil de pagar para las empresas. Y mucho más para las empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas tienen salarios más bajos porque son en general menos productivas. Por lo tanto, hay un montón de pequeñas empresas que están siendo asfixiadas por esta demagogia del salario mínimo. Pero lo que te quiero resaltar es que, a pesar de todo, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez lo van a volver a subir al salario mínimo, pero quiero que sepas que va a ser un incremento ilegal, porque no hay ninguna ley, ni la Carta Social Europea, ni el Estatuto de los Trabajadores que respalde ese incremento. Simplemente ella lo va a hacer porque ella cree que le conviene a sus intereses políticos y nada más.